Universidad Estatal de Milagro, de la carrera Economía Online. La materia que vamos a realizar estas diapositivas es de lenguaje y comunicación. El tema a tratar es sobre el acento y los signos de puntuación. Los integrantes conformados son Mireya Susana Gavilanes Lor, John Marcelo Lamiña Fraire, Dana Romina Laguna Vera, Jocelyn Caterina Ronquillo Heredia, Sandra Leonor Uriarte Alcibar, John Adolfo Contreras Franco y Mayerlin Alexandra Asensio Chale. Ya. Tenemos como subtema las palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. El acento. El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Algunas palabras llevan una tilde identificando el acento ortográfico. Todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. Existen reglas para determinar en qué sílaba va el acento ortográfico o tilde. Los 4 tipos de palabras que determinan la acentuación son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras graves son aquellas palabras que llevan acentuación en la penúltima sílaba. Por lo general, las palabras que finalizan en consonantes como N o S, así como con algunas de las vocales, no llevan tilde. Ejemplo: árbol, lápiz, ángel, fácil, túnel y deb. Las palabras agudas. Las palabras agudas son las que tienen el acento prosódico en la última sílaba, pero no siempre deben llevar acento gráfico o tilde. Las palabras camión y motor son agudas, pero únicamente la primera luce su tilde. La norma dice que las palabras agudas se acentúan gráficamente cuando acaban en vocal o con las letras N, S. Ejemplo de palabras agudas. Si terminan en vocal, deben llevar tilde. Ejemplo: mamá, bebé, bisturí, vudú. Y si terminan con la letra N o S también, como holgazán, recién, bombín, portón, según. Pero no si terminan con otras consonantes, como rapaz, anaquel, biochip, amor, cineclub. Las palabras esdrújulas son aquellas palabras que llevan el acento en su antepenúltima sílaba. Todas estas palabras llevan tilde en la tercera sílaba, realizando el conteo desde el final de la misma. Ejemplo: murciélago, teléfono, máquina, lágrima. Las palabras sobreesdrújulas, en este caso, la sílaba tildada es la anterior a la antepenúltima sílaba. Hace referencia a la cuarta. Estas palabras deben tener un acento ortográfico siempre. Ejemplo: lánzamelo, atrápamela, cocínamelo, tráemelo. Los signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión.
Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Por medio de los signos de puntuación se estructuran los textos, ordenando y jerarquizando las ideas en principales y secundarias, lo que permite al lector una mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido. Tipos de signos de puntuación. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas. El punto. Indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después del punto siempre se escribirá con mayúscula, salvo en el caso de que aparezca en una abreviatura. Existen tres clases de punto: el punto seguido, punto aparte, punto final. El punto y seguido se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después de un punto seguido se continúa a escribir en la misma línea. El punto y aparte separa párrafos distintos tras el punto y aparte. Tras el punto y aparte, la escritura debe de continuar en la línea siguiente, en mayúscula y sangrada. El punto y final es el punto que cierra un texto. La coma. Marca una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea para separar componentes de la oración o sintagma, salvo que esté precedido por alguna conjugación como y, o, u, ni. Por ejemplo, Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. Se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Por ejemplo, si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. Separa la parte entera de un número de la parte decimal. Por ejemplo, 3,5 kilómetros. Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de coma. Por ejemplo, en efecto, es decir, en fin. Los dos puntos. Representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usa en los siguientes casos. Antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, más vale tarde que nunca. Antes de una enumeración, por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. Tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. Por ejemplo, estimada profesora. Entre otras oraciones relacionadas sin nexo, se expresa causa, efecto o una conclusión. Por ejemplo, el trabajo, la casa, el carro. Todo por el juego. El punto y coma. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. Se emplea en los siguientes casos. Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos verdes, la nariz repincona. Ante las conjugaciones, pero, aunque y más. Cuando se introduce una frase larga, por ejemplo, hace muchos años deseaba visitar ese lugar, pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos. Se emplea en los siguientes casos: al final de las enumeraciones abiertas, con el mismo valor que el etcétera. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y los puntos suspensivos.
Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso, por ejemplo, a pocas palabras, puntos suspensivos, para expresar dudas, temor o vacilación. Cuando se reproduce de forma incompleta una cita textual, texto o refrán. Por ejemplo, cuando Gregorio Samsa despertó, puntos suspensivos, se encontró sobre su cama convertido en un monstruo insecto. Kafka, la metamorfosis. Signos de interrogación y de admiración. El uso de signos de interrogación marca el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, ¿qué quieres? Los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Por ejemplo, ¡qué fracaso! ¡Fuera de aquí! También en las interjecciones. ¡Ay! ¡Oh! Guión. El guión corto se utiliza para separar palabras o para unirlas, de modo que permite establecer relación entre sílabas o palabras. Cuando una palabra no cabe al final de una línea, se separan sus sílabas con guión y se continúan en la siguiente línea. Por ejemplo, arma, río, lucero, ratonera. Por ejemplo, luso, venezolano, socioeconómico, angloparlante. Usted me diga comer. A ver. Listo. Comillas de apóstrofo. Las comillas se usan para dos funciones esenciales. La primera, destacar una palabra o frase dentro de un texto. La segunda, para citar palabras de otra persona. El apóstrofo en español tiene varios usos. Podemos enumerar los siguientes. El idear una letra en la escritura antigua, por ejemplo, de ellos. Representar gráficamente la omisión de una sílaba que no se pronuncie en el lenguaje colonial de determinada región. Por ejemplo, ¿para qué tú quieres ese dinero? Ahora sí que quiero nada en el río. Paréntesis. Los paréntesis sirven para delimitar. A través de ellos pueden aislarse palabras, frases o párrafos incluso. Esto permite aclarar o aportar alguna información complementaria al texto principal. Por ejemplo, la metamorfosis de Kafka, publicada en 1915, es una obra fundamental de la literatura contemporánea. De no haber sido por José, nunca hubiese descubierto la verdad. Corchetes. Los corchetes se usan de una forma similar a los paréntesis, pero son menos frecuentes y se ajustan a determinadas salvedades. Otra, se usa corchetes para introducir información adicional a un texto que ya está entre paréntesis. Por ejemplo, el último disco de Violeta Parra, llamado Las Últimas Composiciones, fue su mejor obra lograda. Es un ejemplo. Otro ejemplo vendría a ser, se usa también en poesía para señalar la continuidad de una palabra o segmento que no cabe en la línea anterior. En conclusión, en este tema, pues los signos de puntuación repercuten en el escrito y en su interpretación sintáctica al instante de su lectura, lo cual debe constituir un sólido fundamento para un más grande interés por su uso. Agregando a esto, simplemente el no utilizar de manera correcta las tildes puede modificar enteramente el sentido de lo cual deseamos expresar en nuestros propios escritos.